Mundo Neurodiverso. Un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico. El espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Bienvenidos a la tercera temporada de nuestro podcast Mundo Neurodiverso. Estamos en la sección Paso a Paso, en la sección donde platicamos sobre todo lo que gira en torno al autismo, al espectro autista, a los trastornos de la comunicación y lenguaje, déficit de atención, trastornos del aprendizaje, discapacidad intelectual, entre otros, lo que son las condiciones del neurodesarrollo. Yo soy Laura Ríos, soy cofundadora del Centro ATSAN y vamos a estar platicando el día de hoy sobre el autismo, atención temprana. Y con esto nos referimos a cuando hay niños pequeños, y me refiero como desde el nacimiento, pero el diagnóstico llega alrededor del año y medio, 2 años, 3 años, hasta los 6 años, ¿sí? Los papás reciben el diagnóstico de autismo y después de esto, pues la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué sigue? Entonces, pues lo que se nos viene a la mente es pues terapia, ¿no? La mayoría, aunque tengamos pocas nociones de esto, es pues llévalo a terapia. ¿Pero a terapia de qué? Porque hay muchos tipos de terapias, no todos son iguales, no todos los profesionales están preparados para atender a todo tipo de niños. Entonces vamos a hablar de la atención que requiere un niño autista en estas primeras edades, hasta como a los 5 o 6 años, que es eso importante, clave que los papás deben saber para encontrar la mejor terapia para sus hijos. Y para este tema, invitamos el día de hoy a Carla Mercado. Ella es licenciada en Educación Especial. Ella es amiga nuestra, ya nos conocemos desde hace muchísimos años, muchos años. Y estamos muy contentos de que estés aquí para platicarnos de esto, porque ella se dedica a trabajar con estas edades, ¿cierto? Hasta los 6 años más o menos. Ya nos explicarás. Pero les platico que la formación que tiene Carla es licenciada en Educación Especial. Ella es especialista en trastornos del espectro autista por APNA, que es una asociación en Madrid, España. Está certificada en diagnóstico diferencial de los TEA por Enlace Autismo Asociación Civil. Es miembro asociado de Enlace Autismo. Ella es creadora del canal En el Espectro, lo pueden encontrar en redes sociales. Es sobre divulgación y activismo. Es socia fundadora de Aresea, Creando Puentes, y está certificada en DIR 101 Floor Time. Carla, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir lo que sabes. Muchas gracias, Lau. Yo encantada de la invitación y de estar aquí con ustedes. Pues bienvenida y empezamos con el tema, como ya decía, autismo y la atención temprana. Cuando un papá se pregunta, bien, ¿ahora qué tengo que hacer? Ya me dieron un diagnóstico y veo que mi hijo sí requiere de atención específica porque a lo mejor no habla, no socializa, tiene dificultades en la escuela, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Entonces ahí entras tú y ¿qué es lo que tiene que hacer un papá? ¿Qué tiene que buscar? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ok, mira, desde mi perspectiva y desde mi hacer y desde todo este modelo de trabajo que yo manejo, creo que es bien importante validar 3 cosas en el proceso, ¿de acuerdo? En atención temprana, que como dices, estamos hablando recién diagnosticado, año y medio, 2 años, 3 años, yo considero importante 3 bases en la intervención. La primera, que no me corresponde a mí, pero así de fuerte es y la valido tanto, es sensorial, que yo sé que ya tuvieron por ahí algún episodio de sensorial bastante interesante. Sí. Entonces, yo creo que sí o sí es terapia de integración sensorial, ¿ok? Porque pues nos va a ayudar o va a ayudar ese sistema nervioso también a estar mucho más preparado para dar respuestas adaptativas. Y 2, en donde sí entro yo, son 2 raíces, le podemos decir, o 2 disciplinas en las que, desde mi opinión, se debe de intervenir para esta población tan pequeñita
diagnosticada dentro del espectro, ¿no? Y una es la parte de comunicación y lenguaje, que sé que ustedes como centro también lo ponen como un pilar en la intervención, ¿no? También creo que ya o ya han hablado ustedes en temas de comunicación, pero siempre es comunicación y lenguaje priorizando, ya sabemos, comunicación ante el lenguaje. Y dos, la parte de habilidades regulatorias, toda la parte de regulación, que ese es todo un tema, ¿no? Es un tema eh, que debemos de priorizar en nuestros niños, ¿no? Hablando de regulación o habilidades regulatorias son este conjunto de habilidades que lo que va a permitir al niño o a la niña es poder transitar en una franja de bienestar Ujú. después de tocar emociones intensas, ya sean incómodas o de mucha felicidad. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, ¿no? Dentro del espectro autista hay muchos chicos que les falta desarrollar este tipo de habilidades, volver a la calma Ujú. para poder estar receptivos al medio, ¿no? Antes le llamaban conductual. A mí no me late tanto hablar o catalogar o minimizar, por así decir, toda esta parte de habilidades al tema conductual, ¿no? Porque Okey. la conducta, desde mi opinión, es la expresión de algo, ¿no? Obviamente, si yo tengo dificultades en regular mis emociones, claro que va a detonar en una conducta, pero no tenemos que fijarnos en conducta, Mm, necesitamos fijarnos en el núcleo, en lo que exacto. está sucediendo, en lo que está abajo. O sea, la conducta es como lo que alcanzamos a ver, pero es lo que está en la superficie. Entonces, no es suficiente con trabajar la conducta, sino lo que impulsa esa conducta. Tengo una pregunta antes de explicar lo de comunicación, lenguaje y todas las salidas regulatorias. Esto es sensorial que consideras muy importante en estas primeras edades. ¿Se puede trabajar a la par con lo que tú estás planteando que tú abordas o tiene que ser primero una y luego otra? ¿Hay como algún prerequisito para la terapia o cómo? Desde mi punto de vista es a la par. O sea, realmente se tendría que trabajar la parte sensorial como médula y la parte de habilidades regulatorias, ¿no? Yo pensaría que son esas basecitas para lo que Okey. sigue. Ya más bien depende como de la situación en la que esté la familia, tiempos, horarios, economía, etcétera, pero esas son las bases. Sí. Okey, y me surgió una duda, de cuestión regulatoria, conforme los chicos van creciendo, que entiendo que vayan aprendiendo a manejar las emociones, a tolerancia a la frustración, a regresar a la calma, es por ahí? Okey. ¿Cómo hacerle para entender qué es de la edad? Porque cuando son pequeños hay cosas que no les podemos pedir, o sea, que lo van a presentar cualquier niño con autismo, sin autismo, con dislexia, sin de como sea. Cualquier niño de aquí en China, porque está madurando, todos estos procesos neurológicos, Mm. pero cuando hay alguien que además es autista, ¿cómo poder diferenciar? ¿Cómo no ponernos objetivos que no son objetivos adecuados a la edad? Esta parte que nos puedas explicar. Súper. Y es una pregunta bien interesante porque es eso, ¿no? A veces ante un diagnóstico, todo es el diagnóstico. Y yo les digo a los papás y a las mamás, esperen, pero estamos en los 2, 3 años. O sea, es un cerebro en desarrollo. Por ahí dicen los terribles dos. No creo que sean terribles, son retadores, pero para mí desde mi maternidad, los retadores fueron los cuatro. Entonces no creo que sean los dos, pero sí es verdad que en esta franja de desarrollo, del neurodesarrollo, en teoría, se dice que hasta los 6, 7 años podemos hablar de habilidades autorregulatorias, que yo tengo esa capacidad para volver a la calma, ¿no? Entonces, antes de esta edad, necesitamos a otro para volver a la calma. Entonces, de entrada es, claro, no echarle todos los reflectores a la condición, sino también saber este desarrollo que está atravesando mi hijo. Por eso, aquí es bien importante siempre trabajar de la mano, nosotros profesionales con familias para orientar y familias que trabajen con los profesionales. Yo siempre digo, pequen de preguntones. O sea, es decir, necesitan las familias estar preparadas con este conocimiento de desarrollo para saber qué tanto si es por falta de habilidades regulatorias o por la condición. Ahora, ¿cómo saberlo? Yo creo que se parte mucho desde el vínculo y eso es algo que quería tocar con ustedes, ¿no? Al hablar de habilidades regulatorias, pues es cómo vamos a intervenir en esa parte. Pues siempre se hablará del vínculo, ¿no? El vínculo es justamente
este lazo, este punto de encuentro con el otro. ¿Cómo me voy a poder conectar con el otro para yo poder ser un agente de calma en el niño? ¿Sí me doy a entender? Ahí hablamos de corregulación. Un niño pequeño no puede regularse solo, no puede autorregularse. Por eso tú lo has vivido, todos los que estamos aquí y muchos papás y mamás o todos lo han vivido. Un niño no se calma. Cuando le dices, cálmate, ya no llores. No, eso no se puede porque justamente necesitamos ser agentes correguladores. ¿Por qué te digo esto? Porque a medida de que conozcamos a nuestro hijo, nos vinculemos con nuestro hijo, no quiere decir que los papás estén desvinculados, no, pero a veces es complejo cuando no tenemos esta vuelta en la interacción, Sí, como claro. estamos acostumbrados a establecer un vínculo que nos haga ser guías en este camino a la regulación. ¿Te refieres específicamente al autismo? ¿Te refieres a le hablo por su nombre y no voltea? Le digo, mira, ven, vamos a jugar la pelota y no viene a jugar con la pelota, o sea, no responde como otros niños, porque el autismo no comprende, bla, 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 no entrar a detalles, pero te refieres a que no responde como nosotros, hemos aprendido que un niño responde, entonces nos, desconcertamos como papás y ya no sabemos qué hacer, o sea, ¿cómo juego con mi hijo? Ya no hay un vínculo. Exactamente, y eso es en un ambiente donde mamá o papá quiere jugar, Ujú. quiere establecer esta bilateralidad en la relación. Pero hablando, imagínate ahora en un momento de estrés, en un niño enojado, en un niño desregulado, desbordado, que a lo mejor muy padre la teoría te dice, bájate a su nivel, ¿no? Mm. Ofrécele un abrazo. ¿Y qué? Parece que no, o sea, que no quisieran algunos niños, algunos claro que sí, pero entonces es cuando choca la parte de, ok, la teoría me dice que me baje al nivel, que le ofrezca una opción y la opción me la tira por la cabeza y entonces quiero abrazar y Mm. me rechaza, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para poder llevar a la calma a mi hijo, Ujú. ¿no? Entonces, para mí, dentro de estas habilidades regulatorias con las que, del modelo, pues, con el que estoy trabajando, es muchas veces acompañar a los papás a que podamos ser este agente de calma en nuestros niños, para que juntos podamos regularnos. Ahí es donde se basa, desde mi punto de vista, desde mi parecer, el empezar a trabajar habilidades regulatorias. Y es bastante interesante, porque parece que estamos hablando de otra cosa diferente de cuando empezamos a hablar, ¿no? Porque de entrada parecía como el tema de bueno, entonces que se regule solo, ¿no? No es conducta, sino es que se regule. Y entonces que pueda volver a la calma, ante una emoción intensa. Pero aquí ya estamos desdoblando tanto las cosas que estamos yéndonos como una atención temprana, como bien lo decimos, alrededor de los 2 3 años, a cómo yo como mamá y como papá acompaño en estas desregulaciones a mi hijo o a mi hija para volver a la calma. Y así desde mi experiencia surge un círculo virtuoso en donde hay papás y mamás que se sienten suficientes y capaces de abordar estos temas de desregulaciones con sus hijos y les ayudan a volver a la calma y el niño o la niña aprende a volver a la calma siendo acompañado. Okey. Entonces, déjame ver si entendí. El foco de atención no solamente es en el niño, sino en todos los adultos que conviven con este niño, obviamente, principalmente los papás. Entonces, en el chico es conocerlo, identificar en qué momentos, tiene estas desregulaciones, se ve desbordado, cómo, o sea, cuál características tiene y qué hace el otro. O sea, aquí es, ¿y qué hace el otro para entonces guiar, acompañar, desarrollar habilidades? Mm. ¿Cierto? Exactamente, sí, es siempre el acompañamiento también al papá, mamá o cuidadores primarios en general, ¿no? Creo que entre más capaces se sientan ellos, y no hablo de capacitados, o sea, capacitados me remite a mí como a tienes que ser un terapeuta en casa de tu Ah, hijo, ¿no? no. Y para mí es ser consciente y sentirte capaz de, dentro de tu rol de mamá, dentro de tu rol de papá, poder ayudar a tu hijo a volver a la calma. ¿Cuáles serían esas características, así como en general, para que los papás ubiquen, los otros profesionales, de cómo es ese agente, o sea, esa mamá, ese papá, qué características, son, las principales que debe desarrollar, presentarse para lograr esto en su hijo? Porque ya decías esta parte
los adultos ya hemos desarrollado ciertas habilidades. Hemos escuchado en muchos lugares el de, si no quieres que tu hijo haga un berrinche, pues no hagas tú un berrinche con él cuando él lo haga, ¿no? Si no quieres que grite, pues tú no le grites, etcétera. Entonces, en esta área, ¿cuáles son las características del adulto, de la mamá, del papá, para lograrlo así en general? Ujú. Ajá, en general es muy importante porque, pues, cada familia es Es un mundo, diferente, sí. ¿sale? Y cada niño es un mundo. Pero uno, o sea, sí tienen que ser papás que sepan, o sea, del desarrollo de sus hijos, que sepan lo importante que son la corregulación, la regulación, toda esa parte. Sí es cierto que tienes que saber y trabajar mucho en ti como mamá o como papá o como terapeuta en, pues, intentar que no te detonen. O sea, como papá y mamá, estás preparado, desde acá arriba para reaccionar al llanto de tu hijo, ¿no? Siempre les digo, ¿no? Si tu niño aquí está llorando y está teniendo un desborde superfuerte, yo les veo las caritas y están como, ¿no? Y a mí no me molesta, pero si mi hijo empieza a desbordarse, claro que empiezo a sentir yo lo que a lo mejor esa familia está sintiendo con el suyo, porque estamos biológicamente capacitados para reaccionar ante el llanto, ¿no? Entonces, es importante el intentar y el tener mucho trabajo contigo mismo, de decir, bueno, vamos, si yo soy el adulto, yo tengo que estar regulado. Y es un ejercicio del día a día, no es fácil, también eres mamá y sabes que no es fácil el dar calma cuando no tienes calma, ¿no? Es importante, y esto lamentablemente, no todos lo tienen, son redes de apoyo, Mm, porque una mamá o un papá, más las mamás, seamos sinceras, que ujú. tienen carga mental importante, pues va a tener mucho menos tolerancia a ser un agente que regule a un niño a quien tiene, redes de apoyo, es importante, ¿no? Y es importante también saber que es un trabajo constante, que esto no sale a la primera sesión, es un trabajo importante y constante de estar sabiendo lo que sucede, conocer los detonantes del niño o de la niña y el ponerlo en práctica. Creo que es como un proceso complejo, pero de verdad que sirve un montón. Y desde mi perspectiva, surge como otra vertiente, ¿no? Que hablo también desde esta atención temprana. Para poder desarrollar habilidades regulatorias de este tipo ante emociones intensas o situaciones de estrés, etcétera, etcétera, también se tiene que desarrollar una corregulación con el otro para la interacción, porque ese es otro tema de nuestros chicos autistas, ¿no? Incluso yo cuando hablo de autismo en este punto, no hablo tanto de dificultades o peculiaridades en la socialización, Ujú. sino en la interacción, porque es realmente la interacción, la peculiaridad o la cualidad de la interacción lo que es complejo. Entonces, desde la atención temprana también trato de acompañar a las familias para poder establecer mejores relaciones o interacciones bilaterales. Es decir, porque un niño se relaciona con su mamá, un niño se vincula con su mamá, ¿no? Pero donde casi todos me dicen es que sí es cierto, la vuelta, o sea, esta ida y vuelta en la interacción no sucede. Entonces, eso también parte de habilidades regulatorias. ¿Y eso cómo se hace? Jugando nada más. Okey. Yo tengo una duda, ¿cómo explicarías lo que es la corregulación? Digo, sé que ya lo explicaste un poco ahorita, pero un poquito más en concreto, ¿qué es la corregulación? Okey. La corregulación es la capacidad de 2 personas de, uno, volver a la calma, es decir, encontrarnos otra vez en ese punto Ujú, en donde podamos, dentro de una situación de estrés, mm, volver a la calma mm, juntos. ujú, Y 2 porque eso también es importante de lo que te decía, ¿no? La parte de poder tener interacciones bilaterales. Bilaterales me refiero a un un ujú, ida y vuelta, porque, todos los que hemos estado, frente, a alguna persona, niño en edades tempranas, ya le decimos, autistas, claro que se vinculan o claro que puede establecer una relación, pero sigue siendo unilateral, de ellos hacia nosotros. mm, Cuando queremos echar la bolita de regreso para que sea un ida y vuelta, es donde muchas veces no sucede. Y la corregulación justo es eso, es poder llegar a este punto donde desarrollemos habilidades de ida y vuelta, de goce, de eh, estar haciendo una cosa los 2 al mismo tiempo, ¿sabes? Como esta relación muy natural, en donde la interacción se basa en un ida y vuelta, para que la comunicación y para que las interacciones, sean
llamadas como tal, necesita ser un círculo, un ida y vuelta. En compartir realmente. Okey. A ver, y por ejemplo, de las familias con las que tú trabajas, como para aterrizarlo en situaciones cotidianas, que tú tienes en el consultorio, ¿cuáles serían tanto algunos ejemplos de cuando hay situaciones de estrés en estas edades, como cuáles son esas típicas situaciones de estrés en donde hay que trabajar estas habilidades de regulación? ¿Y cómo lo podemos identificar en juegos? O sea, ya no en una situación de estrés, sino cuando hay esta, pues sí, corregulación, esta ida y vuelta que mencionas con entre la familia, ¿cómo traducirlo como en situaciones que podemos ver? ¿Cómo lo ejemplos que tú tengas cotidianos? Y súper súper fácil y creo que también lo viven en Atsan, ¿no? Las típicas, burbujas, que a veces creemos que las burbujas es solo para comunicar. Sí, sí, es cierto, son una gran herramienta, aliados, etcétera, ¿no? Pedir. Pero más allá del pedir es compartir la emoción, ¿no? Te traen en la varita de burbujas, te la dan. Tú dices: "Ah, burbujas", y entonces ya la otra está así, entonces tú soplas, más es así, entonces sí, cierras el círculo, o sea, pones pausa y te vuelven a pedir. Eso es comunicar, pero al hacer corregulación es compartir, no es, pues, echamos: "¡Guau, qué padre!", ¿no? Y entonces están así, y cuando te voltean a ver y es así, ocurren estas interacciones más allá de solo pedir, ¿no? Por así decirlo, Sí. es estar gozando de un momento en conjunto, ¿no? Otro ejemplo, estamos, eh usamos mucho los juegos, sensoriales, de contacto a quienes les gusta, ¿no? Que, pues, muchos les gustan. Entonces, Sí. pues, si corremos y te atrapo y te doy un almohadazo, ¡pum!, ¿no? Y entonces te vas con tu almohada, y entonces ahí va el otro con una almohada y otra vez te sigue. Ahí estamos haciendo un circuito, estamos haciendo un ida y vuelta. Es compartir un momento en el juego, por ejemplo, de gozo, en donde es divertido, es agradable estar con el otro, donde estoy dispuesto a compartir con el otro un momento, ¿no? Porque, sabemos que la mayoría de las veces se sienten muy cómodos en un juego unilateral, en donde puedo ser yo juego solo a mi manera, o si te invito a jugar para que juegues a mi manera. Entonces, el punto de encuentro para que sucedan estas cuestiones de corregulación es yo aporto tantito al juego y tú también aportas tantito. ¿A Mm. qué me refiero con aportar tantito? Pues justamente en atreverme a hacer cambios en esta dinámica de juego y que el otro acepte mis cambios, ¿sale? Entonces, Ujú. burbujas, juegos de almohadazos, juegos de cosquillas, en donde se vuelva un ir y venir, un ir y venir. Por eso te digo que siento que va muy de la mano el tema comunicación y corregulación. Sí. El puntito extra que yo creo que abona la corregulación es el goce del momento, porque si nos quedamos en comunicación, en solo pídeme burbujas o pídeme cosquillas, solamente por enseñar a comunicar y pedir sin una implicación como de satisfacción de estar con el otro, creo que, pues, nos quedaríamos corto en una actividad que podríamos hacerla. Sí, Entonces, no le estamos sacando jugo por completo a esa actividad, nos mm, estamos quedando cortos. Es también como estamos haciendo una actividad y, la misma actividad al mismo tiempo, y creo que es que nos estamos entendiendo. O sea, tú estás entendiendo cuando yo te doy el almohadazo y estás entendiendo cuando yo estoy esperando el almohadazo, es como hay un entendimiento y un interés mutuo. ¿sí? Me interesa, coopero para seguir porque me gusta, ¿no? Porque gozo de estas interacciones, y ahí es Ujú. donde la corregulación ocurre. Y cuando te la pasas bien con alguien, esa persona empieza a ser significativa. Ujú. Y cuando empiezas a ser significativo de esa manera, ya la hiciste, porque ahora sí puedes, abonar directamente a: "Vente, ahora sí vamos a sentarnos un ratito, vamos a trabajar aquí un ratito en mesa. Oye, espérate, no es hora de esto, quieres jugar, pero ahorita no". Pero si de entrada yo quiero, ahora hablando como terapeuta, ¿no? Ujú. Día uno, vente, siéntate a la mesa y vamos a hacer el rompecabezas, no va a funcionar o va a haber mucho estrés de por medio. Entonces, si primero me posiciono como esta persona en la que confío, en la que puedes confiar, en la que te la pasas bien, claro que tenemos
el pase para poder enseñar otro tipo de habilidades. Porque tú estás hablando que se hace un vínculo, porque ya ahí se implica una emoción, ¿no? Ya compartimos algo agradable y te vuelves parte de algo agradable. Y yo también lo veo como, bueno, es parte de lo mismo, el que ya existes, para mí ya te considero porque ya entiendo. O sea, ya hubo aquí un sentido, ya te busco porque ya entendí que podemos hacer esto también. Entonces ya eres parte de mis intereses, de mi actuar, ya te considero, ¿cierto? Exactamente. Okey. Como bien dices, no se puede separar, vamos a trabajar solamente comunicación y lenguaje, vamos a trabajar solamente esta interacción y este vínculo, vamos a trabajar solamente cuestiones de, conductas adaptativas. Todo va de la mano y por eso es que le llamamos esta terapia integral, ¿no? Porque va todo de la mano. Entonces, pero ahora, nos mencionaste como estas conductas en momentos de juego, cuando recién empezamos a trabajar. ¿Cuáles serían los ejemplos en las situaciones de estrés? Para que los papás puedan identificar y decir, ah, ok, eso lo puedo ir a trabajar en terapia con Carla, y se llama de esta forma. ¿Cómo se ve en los momentos de estrés? ¿Cómo puede, ejemplos sobre todo de, y entonces el papá puede hacer esto, papá? No estamos buscando recetas, hazle así, no, más bien entender que estos procesos de corregulación. Claro, totalmente. Y así como es de, ay, vayan con Carla, o fíjense, a sus terapias, si lo están manejando de esa manera, ¿no? El decir, Ujú. no hay recetas, y tiene que partir todo desde la parte del vínculo. Bueno, en conductas de estrés o momentos complejos o momentos de desregulaciones, dependiendo, como bien lo dices, de cada caso, pero lo que se sugiere siempre es acompañar para volver a la calma. Y esto va a variar según el niño. Pasos importantes es el ver si hay una cuestión sensorial que lo está provocando. ¿Para Ujú. qué? Para justamente, pues, quitar ese estímulo o al menos comprender qué es lo que está sucediendo, que eso tuvo una raíz, ¿no? Entonces, siempre es observar si es algo sensorial que está por el que está pasando el niño o la niña, ¿no? Desde él, cosas tan sencillas, pero tan importantes que a veces se nos van. Em, una etiqueta nueva, por así decirlo, de la ropa, ¿no? Tú estás súper inquieto y no sé qué, y se quita la ropa, y tú se la pones, y se la quita, y te la pone, y se desregula por completo, ¿no? Y era algo tan sencillo como la etiqueta. Así puede ser, y hay otras cosas que no, ¿no? Pero bueno, yo siempre descarto, bueno, antes de lo sensorial, algo orgánico. Le puede doler la barriga y entonces, pues, está desregulado y por más que lo quieras llevar a la calma, si le duele la panza, pues no va a suceder. 2, la parte sensorial sí es importante. 3, porque puede pasar y nos pasa mucho, ahí sí puede ser parte de, pues, la unilateralidad. Quiero hacer algo y no me estás dejando hacerlo. Quiero hacerlo en esta manera y no me está dejando. Quiero salirme y todavía no puedo. No quiero irme y ya nos tenemos que ir y pum, nos desbordamos, ¿no? Entonces, primero va a ser importante en estos entendidos, así se los digo a las familias que acompaño, saber si es un desborde, alias berrinche, no me encanta hablar de berrinche, sino de desborde, o desregulación, alias crisis. Tampoco hablo de crisis, sino de desregulaciones, ¿no? La crisis puede ser o más intensa o más extensa y siempre tiene que ver por alguna situación de la misma condición, unilateralidad de pensamiento o falta de entendimiento de algunas situaciones sociales, bla, 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 bla. Y desbordes, alias berrinches, como niños. Quiero otra paleta, ya llevas 3, ¿no? Como no, sí, pues como cualquier niño, lo podría atravesar, ¿no? Ujú. Porque a partir de esa comprensión, y es bien padre cuando los papás ya llegan a este punto, o mamás, y dicen: "No, no, ¿verdad? Es que esto sí es berrinche, ¿no? Esto sí es desborde". Ah, yo les digo: "Sí, ya supiste que no todo es la condición de autismo, no todos son desregulaciones, a veces son desbordes, Un niño. es un niño, y a veces al contrario, ¿no? Piensan que no, es que me está retando, es un berrinche, es muy berrinchudo". No, realmente no es un desborde. Fíjate todo lo que está sucediendo que tú no estás alcanzando a percibir y estás, sumamente desregulado. Entonces, primero también es como hacer este ejercicio y este acompañamiento con mamá, con papá o con cuidadores primarios, de que diferencies y conozca porque los conocen bien, solamente es aclarar puntos, ¿no? De qué tanto si es por esta raíz o por la otra. Entonces, a partir de diferenciar si es un desborde, una desregulación, ya podemos, hacer los ajustes necesarios para cada situación, ¿no? Si es parte de la desregulación, pues tenemos que, yo siempre les digo, es validar, okey, estás molesto, estás enojado, y aquí te voy a acompañar a la calma. Y en este acompañar a la calma va a ser muy
independiente de cada niño o particular más bien de cada niño o niña, ¿no? Si necesitas ciertos apoyos sensoriales, si necesitas salir del espacio, bla, bla, bla. Si es un desborde o un berrinche, les digo, tómense su té de tila y aguanta vara y esto va a pasar, nos vamos a ir, punto, se te tira al suelo, tenemos que esperar y es tener que acompañar a llegar a la calma. Ya en este acompañar a llegar a la calma, te digo, tendrá sus peculiaridades cada niño. Hay niños que sí necesitan este abrazo, hay niños que es esperar y que no quieres abrazar, no es momento. Lo que sí les digo, cuando hay uno u otro, tienes que mantenerte callado, callada, ¿no? Ya diste tú la indicación, ya dijiste que te vas a ir, no vuelves a repetir, ni vuelves a decir, ya vámonos, o espérate, o no te enojes, ahí sí menos es más, ¿no? Ujú. Eh, Acompaña desde el silencio, observa, tú conoces a tu hijo, ¿no? Hay chicos que dentro de estos desbordes o dentro de estas desregulaciones, porque pasan ambas situaciones, pueden lastimarse, o pueden morderse o pueden pegarse y bueno, ya dependerá de cada uno lo que se tendrá que hacer, ¿no? Siempre es, obviamente, salvaguardar la integridad, pero no sobrereaccionar ante estas autolesiones que se pueden hacer. No sé si me voy a entender, pero aquí el punto es Sí, descartar problemas físicos, sensoriales, diferenciar o intentar diferenciar si fue un detonante que va a llevar a una desregulación por todo su proceso de pensamiento y tal, o si es un desborde ujú, berrinche como cualquier niño. Y dentro de eso, pues tendremos ya alternativas muy peculiares para cada una de las familias. de acuerdo. No, está clarísimo lo que estás mencionando y se me hace como muy interesante cómo los papás van a aprender muchas cosas acerca de cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Y esto a los papás les da mucha tranquilidad, mucha paz, como esta sensación de lo puedo enfrentar, ¿no? Claro. Yo voy a poder. Es básico, pues sí, hay toda una ciencia detrás de esto, ¿no? Todo el tema de atención temprana y focaliza mucho en papá y mamá, y cuidadores, ¿no? Estas habilidades que ellos creen no tener, ¿no? Y que posicionan al profesional como el que sabe y como el top, ¿no? Como el top de toda la pirámide de trabajo. Cuando realmente tendríamos que ser un apoyo, no tendríamos por qué estar en el top de la pirámide de apoyo. O sea, sí estudiamos, sí sabemos, sí nos especializamos, pero a fin de cuentas ellos también tienen conocimiento de su hijo en general, porque son sus papás y sus mamás, ¿no? Y ellos tendrían que tener las herramientas para hacerlo, porque a mí de nada me sirve que el niño sea el mejor en mi espacio que no haya desregulaciones y no sé qué, si en casa no pueden ni salir al centro comercial porque se les desborda. Ahí creo que yo estoy fallando como un profesional, porque no estoy apoyando Ujú. a esa mamá a que tenga calidad de vida la familia, ¿no? Entonces, dentro de la atención temprana, focalizan mucho a los cuidadores y a la capacidad que a veces creen no tener, y la chamba es, sí, a ver, yo te voy a apoyar, pero quiero que esto que estamos desarrollando aquí de verdad se refleje de una manera natural, en un contexto natural. Ujú. Sí, sí, que se sientan como con una caja de herramientas, un repertorio de herramientas de las cuales pueden, recurrir en diferentes situaciones. Justo, sí, porque aparte, tú lo sabes, no hay recetas. Entonces, si Carla me dice, cuando pase esto, paso uno, pasa dos, paso tres, es muy probable que no lo logremos, ¿sí? Porque dependen de tantos factores que puede que no funcione. Que funciona bueno, me han estado diciendo que observe esto, que haga esto, y ya yo puedo sacar este kit de herramientas maternales o parentales para abordarlo. Y eso a mí me parece mucho más, importante en un trabajo de atención temprana, vamos a hacer un rompecabezas Pero y el objetivo va a ser armar el rompecabezas, ¿no? sí, no es como los productos de hizo 5 rompecabezas, no me dicen nada, o sea, eso no es tal cual lo que queremos lograr. Ahora, respecto, ya enfocándonos más en comunicación y lenguaje, porque me parece un tema bien importante, porque sabemos muy bien, que la mayoría de los papás, incluso médicos, lo primero es terapia del lenguaje, o sea, que hable. Sí, sí es como que esta característica, sí, esta área tan importante que la es, Ujú. pero nos vamos con un poquito con la finta, no sé cómo decirlo, de, lo que sea, pero primero el lenguaje, que hable.
porque de ahí parte todo lo demás. Sí, pero no. Ah, Entonces, ¿cómo es esto de comunicación y lenguaje? súper. Y ahora que me dices lo de sí del lenguaje, hasta no sé, a mí han llegado casos, y supongo que ustedes también. Es que no puedo enseñar control de esfínteres porque no habla. Y yo, pues es que no tendría nada que ver. Pero así de No, sobre sí, el valor que le dan al lenguaje. O no puedo meterlo a la escuela porque no habla. exactamente. Entonces, claro, o sea, hay que validar el lenguaje en relación a que es la vía mucho más común y Ujú, rápida quizás y rápido. para comunicarnos, ¿no? Pero también es cierto que no lo es todo, porque sabemos que dentro del espectro del autismo, claro, hay niños hablantes, hay niños que hablan y que no precisamente comunican. Va, hay unos que sí, todo el tema del lenguaje gestático y tal, que tienen peculiaridades, pero bueno, de eso no hablaremos el día de hoy, pero el tema es que muchos sí hablan. O sea, azul, verde, té, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero a la hora de que les duele la panza, de que no quieren hacer esto, de que no lo logran y se desregulan. Entonces ahí es cuando digo, bueno, realmente si el habla, si las palabras no están dirigidas para comunicar, pues creo que poco valor tienen, ¿no? Entonces aquí lo importante, y ustedes como Atzal lo saben, es comunicar. El que tengan los niños y las niñas la capacidad de saber que pueden emitir un mensaje Ujú, que va a llegar al otro y lo más importante, Lau, es que para que sea comunicación tiene que ser un círculo, un circuito. Entonces te lo doy el mensaje y regresa. Y eso, si te fijas, también es bilateralidad, es dos vías, que es igual ujú, a la regulación y a la interacción. Son dos vías. Creo ujú, que eso es lo importante, ir saltando de la unilateralidad ujú. a la bilateralidad. Okey. Entonces, si no solamente es con el lenguaje, con el habla, ¿cuáles serían unos ejemplos de comunicación? Pues, sabemos que hay muchos y antes de pasar a todo el tema de comunicación adaptativa y alternativa, que también yo sé que ya tienen ustedes mucho material de eso, Ujú. también hablamos de la comunicación desde la interacción, o lo llamaba también antes, como precesores de la comunicación y tal, en donde hablamos justamente, ¿no? De esas miradas, que sabemos que el contacto visual no se forza, es verdad, pero también siento que el monitoreo con el otro nos Ujú, da mucha información y es un ida y vuelta. Entonces puede ser esta atención conjunta, este cruce de miradas, esta parte en donde empezamos a estar con el otro, realmente no solo es llevarte las burbujas, ¿no? Llevo las burbujas, pero cacho o veo, a ver si estás cachando que te estoy pidiendo algo. ujú, Al estar yo atento a esa reacción tuya, ya estoy hablando de un ir y venir. Entonces, bueno, vamos desde estas partes de los precisores del lenguaje, sí, la atención conjunta, el intercambio de miradas, y luego ya hablaremos justamente de lo que ustedes ya saben hacer aquí muy bien, que es toda la parte de, puede ser, señas, el lenguaje, de signos, puede ser toda la parte de comunicación aumentativa alternativa por parte de las imágenes, etcétera, 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 ¿no? De que hay alternativas en donde cuando las palabras, y no solo es cuando las palabras no salen, sino pero a la par de que si no están saliendo las palabras, podemos ayudarles a ejercer su derecho a la comunicación. ujú, Y también está comprobado, lo sabemos que al usar métodos de comunicación aumentativa y alternativa, como las señas, como las imágenes, como los iPads, nunca va a retrasar la aparición del habla. Si ese desarrollo está hecho para desarrollar el lenguaje, exacto. estos métodos o estas alternativas ayudarán a empujar, a sacarlo y que salga de una manera con un fin comunicativo, ¿no? Acuérdate que hay estudios ya en donde dicen que de niños analizados, un 100% que utilizó métodos de comunicación aumentativa alternativa, un 80 mejoró en la producción del lenguaje, Ajá. del habla, un 20 no, y un 0 disminuyó. ¿Qué nos está diciendo? Claro. Que el uso de comunicación aumentativa alternativa nunca va a echar para atrás toda la parte del habla. Y eso es bien importante porque al 2025 vemos la comunicación aumentativa alternativa, o ven en muchos lugares, como el último recurso a utilizarlos o hasta estigmatizados. O sea, siguen llegando familias en donde dicen, no les voy a poner imágenes o señas porque los voy a hacer flojo. Y sabemos que no es así.
Sí, como si fuera un esfuérzate más para que hables, porque esto te va a hacer como mucha comodidad. Eso es bien importante cambiarlo y es muy contundente lo que acabas de decir. 0% hubo un retroceso o una pérdida, o sea, cero, no el punto uno, no el nada, cero. Entonces, está muy, muy, muy claro. Bien, y por último, Carla, preguntarte, entonces, los papás que están buscando la terapia adecuada, en atención temprana, y todo esto que tenga las características que tú acabas de mencionar, ¿cómo lo pueden buscar? O sea, que vayan con la terapeuta y le pregunten qué, que se fijen en qué, cómo trata a su hijo, en qué se tienen que fijar para poder tomar esa decisión de con quién lo voy a llevar a terapia. Bien, qué buena pregunta. Me vayan a bloquear. No es cierto. Yo pienso puedo dar algunas, es que no sé si puedo hacerlo en positivo o en negativo. Positivo, porque aquí somos, muy muy positivos, o del lenguaje neuroafirmativo. Es que iba a ser red flags o Ajá. green flags. Mejor green flags, ¿no? Bueno, si tu terapeuta está, uno, sí comparte todo el tema del paradigma de la neurodiversidad, es decir, que valide que el autismo es otra manifestación de la diversidad humana, donde hay un cerebro que, claro, que tiene, habilidades y grandes habilidades, pero también retos, vamos por ahí, ¿no? Un lenguaje neuroafirmativo, pero más prácticas neuroafirmativas, ¿no? Exacto. Que eso es importante, porque ahorita se está dando mucho el tema de un lenguaje neuroafirmativo. Sí, qué padre, pero puede quedar en el título. Vamos a las prácticas neuroafirmativas, ¿vale? Entonces, si esta terapeuta o este terapeuta, propicia el tema de validar y honrar cualquier, tipo de comunicación es importante. Si utiliza si es tu nene o tu nena es no hablante, bueno, que sí priorice el tema de comunicar por sobre el lenguaje, es decir, que no tengamos prácticas que de entrada enseñe a hablar o que sea un modelo para, de intervención en el lenguaje tradicional donde las red flags, ¿no? Y entonces, que hagan ejercicios orofaciales y tal, porque eso no va a funcionar, seamos sinceros, ¿no? Es priorizar la comunicación. Entonces, si prioriza comunicación, si valida cualquier intento comunicativo, si propone métodos alternativos y aumentativos de comunicación, si no piensa que, hay que forzar al hablar, ¿no? No es lo mismo modelar el lenguaje, ¿quieres agua, verdad? Agua, y se la damos a dime agua, 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 ¿verdad que no? Sí. Entonces, forzar jamás. Si no toma en cuenta el tema sensorial, estamos hablando de que es un profesional que no está no, actualizado, en estos temas, y sí, eh, todo lo todo el tema de regulación lo minimiza a que es conducta. De nuevo, obviamente es una manifestación conductual, pero hay que ver, como nos enseñó Theo Peters, la base del iceberg, ¿no? Si no sabe o no maneja términos de regulación, corregulación, también ahí, ya me estoy yendo a red flags, perdón. Bueno, entonces, si Está tu bien, terapeuta entiendes. sí maneja términos de regulación, corregulación, etcétera, creo que vamos por buen camino. Si tu terapeuta te enseña a sentirte capaz de ejercer tu maternidad, tu paternidad o tu cuidado, ¿no? Si son abuelos, si son, etcétera, también es importante. Si te orienta y te guía y sobre todo si te permite entrar, si te permite preguntar, eso es importante. Y por último, y creo que es un resumen de todo, si tú ves impactado esta intervención en tu vida diaria, ¿no? Porque es como súper frustrante aquí estuvo muy bien, o sea, yo no sé por qué en casa no, pues entonces, ¿qué no estás haciendo bien tú como profesional para que no esté impactando en casa? Entonces, creo que hice una mezcla de reds y green flags, pero es eso, ¿no? Okey, bien. Queda muy claro, esto orienta mucho a los papás en estas, búsqueda, ¿no?, de terapia. Y podríamos seguir hablando y hablando, pero lo haremos en otro episodio. Carla, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos que has adquirido con toda la experiencia que tienes. Muchísimas gracias. Queremos invitarte a otro podcast, ya lo planearemos. Y si puedes mencionar, tus redes, dónde te pueden, contactar, consultar, ver tu contenido en El Espectro, etcétera.
Súper, sí, pues muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes y compartiendo esto que a lo largo de este camino y después de maternar, creo que me cambió por completo, ¿no? Cuando te conviertes en mamá, híjole, ahí hay un cambio de chip también en lo profesional y que bueno, me da gusto, porque así puedes impactar de otra manera a las familias. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes, en el espectro, así, tal cual, puede ser en Facebook o en Instagram. Ahí trato de publicar contenido tanto mío, no me da la vida, pero a veces si no es mío, creo que comparto mucho contenido de otros profesionales que hacen un gran trabajo y que va muy de acuerdo a mi modelo de trabajo. Entonces, en el espectro, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias, Carla. Y pues ha sido un gusto compartir toda esta información con quien nos escucha. Muchas gracias por dedicarnos el tiempo para escucharnos. Y pues nos pueden encontrar en varios canales de varias formas. Puede ser TikTok, puede ser Spotify, puede ser Instagram, puede ser YouTube y puede ser Facebook. Nos encantaría que nos escriban comentarios sobre qué otros temas quieren que platiquemos, qué otro tipo de invitados quieren que tengamos aquí. Nos encantaría. Entonces los invitamos. Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.